¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy su amiga Marisela González y estamos a punto de dar comienzo en este su programa de Voces Niños. Los invito a que nos acompañen por radio, por televisión y por las redes sociales. ¿Qué les parece si comenzamos? Y así es, damos comienzo a este su programa de Voces Niños. En esta ocasión platicaremos de las alergias en época de contingencia. Y se encuentra con nosotros aquí en el estudio la doctora Nora Ernestina Martínez Aguilar, que ella es pediatra alergóloga adscrita al Hospital del Niño y el Adolescente Morelense. ¿Cómo estás, doctora? Bienvenida. Hola, muy buenas tardes, muy bien, gracias. Aquí. Qué gusto tenerte por aquí para que nos platiques precisamente de todo este tipo de problemas con las alergias, sobre todo pasando este 19 de septiembre que tuvimos pues este sismo tan fuerte y han venido pues muchos conflictos, ¿no? Y sobre todo vamos a enfocarnos en los niños. En los niños, ¿cómo podemos atender las alergias? Porque se han presentado alergias, y comentaba contigo antes del inicio, que han incrementado a partir del 19. Sí, claro, no es que incrementen, lo que pasa es que toda la situación, tanto emocional como real que se ha vivido, pues desencadena, ¿no? Desencadena más las alergias, el hecho de que haya más polvo, más, o sea, contamina más el ambiente, luego el Popocatépetl, que también nos ayudó mucho. Eso es otra parte, ¿verdad? sí. Todo ese polvito que se soltó con la destrucción de algunas casas, de algunos hospitales, de muchos lugares, y ese polvito hacen que se irriten las vías aéreas. Entonces, el paciente que era alérgico ya diagnosticado, pues va a incrementar sus problemas, y los que no tenían alergias pueden presentar datos de algo parecido a las alergias, ¿no? ¿Qué es una alergia, doctora? Alergia es una enfermedad producida específicamente por un alergeno, así diciéndolo básicamente como médico. Sin embargo, es toda respuesta exagerada que tiene un cuerpo o un organismo ante un alergeno, ante una sustancia que normalmente a las personas comunes no les causa problema, pero en esas personas susceptibles, más en los niños son más susceptibles, entonces puede desencadenar estas reacciones exageradas de comezón en los ojos, en la nariz. Entonces se presentan estos datos, ¿no? de comezón en los ojitos, conjuntivitis, comezón en la nariz, rinitis, en la garganta, en los bronquios, hasta llegar al asma o las lesiones en la piel, urticarias, ¿no? Así a grosso modo es como se conocen las alergias. ¿Las alergias son hereditarias? Tienen un componente hereditario. Normalmente para definir alergia es eso, que tenga un componente hereditario. Generalmente los pacientes alérgicos tienen ese antecedente de la familia, aunque hasta en un 15% puede haber alguna presentación de novo. O sea, un paciente que no tiene antecedentes en la familia también puede tener alergias. Sobre todo los niños es cuando más se manifiestan las alergias. En estos momentos de contingencia, lo que comentábamos al inicio, yo creo que se han incrementado. Decíamos incrementado en el aspecto que dices, bueno, ya lo tienen, sí lo tienen. Pero con todo esto que sucede, pues imagino que tienen más pacientes. ¿Cómo lo hacen en el Hospital de Niño Morelense? ¿Cómo los atienden y quiénes están a cargo de esto? Sí, como comentábamos, todo esto que vivimos es un detonante. Luego, el hecho de que un paciente vive en un albergue en donde hay muchas personas, esta cuestión de convivir con tantas personas en un mismo lugar, favorece que infecciones, no nada más alergias, ¿no? Si las infecciones y todo esto hacen que se exacerben los síntomas en las personas susceptibles, y los niños son los más susceptibles para ello. En el Hospital del Niño hay personal capacitado. Ahorita está trabajando urgencias, todo lo que llega se recibe por urgencias. Se atiende el área, por ejemplo, si tienen una crisis de asma, etcétera, se atiende en el área de nebulizaciones. Si tienen un brote en la piel o en los ojos, está el oftalmólogo, están los alergólogos, están todos los especialistas también al pendiente para tratar este tipo de problemas. Están como siempre la gente especializada en este hospital para poder atender a todos los niños. Sí, claro. ¿Qué se puede hacer para tratar de no evitar, porque la alergia ya la tienen? Claro. Pero para en un momento dado mediar, tranquilizar, que estén bien y que no les dé este tipo de problema. Sí, ayudar, ¿no? Como comentábamos, las alergias son multifactoriales, aunque tengan un fondo genético. Todos los factores que estamos viviendo
tanto emocionales como físicos, ambientales, que los cambios de temperatura, que si a veces tienen el aire acondicionado, el ventilador pues sí, a veces mueve Ok. el aire caliente, pero también mueve contaminantes, Todos polvo y los... todo lo que hay, ¿no? El polvo casero o el polvo de los lugares donde están, los remueve y estos polvos se pueden impactar en la vía aérea, superior, inferior, en ojos, piel y demás. Entonces, ¿cómo evitarlo? Pues Ujú. precisamente esto, hacer que todos los ventiladores, los sistemas de ventilación, si es que hay, que estén limpios perfectamente, que haya Ok. filtros o uno utilizar también filtros, estar protegiéndose del polvo de alguna forma. A veces si es demasiada el lugar donde está uno con polvo, pues ponerse cubrebocas inclusive o filtros, ¿verdad? Claro, Estar ahorita que están en humedeciendo. contingencia y que muchas Sí, personas aún todavía están a lo mejor en tiendas de campaña y eso, exacto. ¿tú recomendarías que utilicen tapabocas, cubrebocas? Si hay alrededor, hay zonas con mucha tierra, sí es conveniente para Ujú. evitar o filtrar un poquitito esa tierra, ese polvo, ¿no? ¿Qué es lo que no se debe de hacer? Bueno, lo que no se debe hacer es todos los consejos que se dan. Tómate esto que me cae muy bien a mí y que a mi abuelita le cayó muy bien y que a mi hijo le cayó muy bien. Recetas de la abuelita no, de Pues los bueno, tíos ni de las bueno, a tías. lo mejor las abuelitas son muy sabias y pueden dar algunos buenos consejos, como que las abuelitas a veces dicen, no, pues lávate con agüita de sal, eso puede ser una buena Puede funcionar táctica, para pero la si te nariz. dicen ponte telarañas o ponte esto, o agua de bugambilias o no sé, Ok. otras, o suero de caguama y todas esas otras recetas, hay que tenerlas con mucho cuidado, no seguirlas, ¿no? Mejor ir a un A un especialista. especialista y lo que se puede hacer es eso, o sea, tener el aseo, eso sí, las condiciones de Limpiar los aseo, de higiene. ventiladores, no Ujú. barrer sin que no esté la escoba un poco mojada. Exacto, limpiar, o sea, que no se levante el polvo, ¿no? Porque Ujú. de hecho cuando caminamos levantamos el polvo hasta 1 metro y los niños, pues si están a esa altura, son los que se llevan todo el polvo a los ojos, a la nariz, a la garganta, a los bronquios. Por eso son los más Ok. susceptibles. El bebé que mide 90 centímetros, 1 metro, 1,50, 1,20, 1,30, pues ellos son los que van a recoger todo ese polvo que simplemente caminando lo estamos levantando. Regresamos platicando precisamente de lo que son las alergias en épocas de contingencia. Estamos con la doctora Nora Ernestina Martínez Aguilar, que es pediatra alergóloga del Hospital del Niño y el Adolescente Morelense. Les recuerdo las redes sociales en Facebook, es Instituto Morelense de Radio y Televisión, y en Twitter es @IMRYT_Morelos. TV Morelos, efectivamente. Y bueno, pues nosotros regresamos aquí en su programa de Voces Niños. Y continuamos aquí en su programa de Voces Niños. El tema del cual estamos platicando son las alergias en época de contingencia. Los invito a que nos acompañen en los canales el 15.1 en señal abierta, el 15.715 en Easy y en 10 en Total Play. Y bueno, se encuentra con nosotros la doctora Nora Ernestina Martínez Aguilar, que es alergóloga, inmunoalergóloga del Hospital del Niño y Adolescente Morelense. Y bueno, pues sigamos platicando acerca de este tema. ¿Qué casos llegan a este hospital? Realmente de alergias llegan todos los casos, tanto conjuntivitis, o sea, en ojos, de nariz llegan rinitis, llegan laringitis, laringotraqueitis, laringotraqueobronquitis y Ujú. asma, ¿no? También problemas de la piel, urticarias, dermatitis atópicas, que todos entran dentro de la gama de las alergias, y otras como las alergias alimentarias, ¿no? Toda la gama de alergias llegan al hospital, pues son atendidas ahí. ¿Cuáles son las principales alergias que se pueden presentar? Todas, porque un paciente alérgico puede presentar toda la gama, ¿no? De hecho, hay una marcha atópica que a veces empieza desde que nace el niño, que Ujú. puede presentando que alergia a la leche, proteína de la leche de vaca, a algunos alimentos, puede presentar dermatitis atópicas, las conjuntivitis, rinitis y asma son las más comunes, ¿no? ¿La alergia provoca el asma o es algo muy distinto? El asma puede tener componente alérgico o no alérgico. Esa es la confusión que a veces tienen las Sí, personas. El exacto. asma no necesariamente es alérgica. El asma es es una cuestión multifactorial. Dentro de los componentes puede tener un componente alérgico o no necesariamente.
¿sí? ¿Cómo sabemos que un niño tiene asma? Un niño tiene asma porque presenta tos, dificultad para respirar y le silba el pecho, aunque estos datos pueden ser De- comunes a otras enfermedades, Exactamente. ¿sí? Pero esos son los datos cardinales que pueden llamar la atención para decir, bueno, el niño está respirando, jadeando para respirar, está tosiendo, no puede entrar el aire, podemos sospechar de asma. ¿Qué tendrían que hacer los padres? Vamos, si tienen este tipo de síntomas, ¿qué hacer para quitar cualquier duda que si a lo mejor es asma o a lo mejor es alergia, a lo Sí, mejor es otra enfermedad? claro. Tiene que ir con el médico definitivamente, no dejar que Ok. lo diagnostique cualquier persona, Ujú. ni ellos tratar de diagnosticarlo con internet, porque luego ahorita tenemos Las redes muy la abiertas. gran ventaja y desventaja, ¿no? Y a veces le preguntamos a un gran médico afamado de Timbuktu, de Europa o de donde sea, o de Estados Unidos, o de aquí mismo. Oiga, mi hijo tiene tos, disney y sibilancias, ¿no? Tiene tos, dificultad para respirar y asma. ¿Qué le hago o qué le doy? No, tiene que revisarlo. Tenemos que revisar al paciente precisamente para descartar que sea efectivamente asma, que el componente de asma es alérgico o que no sea otro tipo de problemas. Ahorita, bueno, quizá el neumólogo nos va a explicar un poco más adelante esto, pero sí, si es asma, tiene que ir a que se diagnostique por un médico. ¿Se quita el asma? No, no, se controla. Hay asmas que pueden ser transitorias o asmas que se pueden corregir y ya el paciente no vuelve a presentar más en la vida el asma. Ujú. Pero si es una asma alérgica, obviamente no se va a quitar, va a quitarse por temporadas y se tiene que controlar. Sería que tendría que ser tratada, ¿no? Y Claro, aproximadamente ¿qué duran? ¿Toda la vida de tratando el asma? no porque el paciente muchas veces presenta el asma en la infancia, que es cuando es más susceptible, cuando todavía sus pulmoncitos, sus vías aéreas, su piel, sus mucosas no están maduras, entonces tiene que esperar a que madure un proceso de maduración para que pueda él respirar y ya no tenga a veces las crisis, ¿sí? Cuando su sistema de defensas madura, ya Ujú. pueden disminuir las crisis. Cuando deja de estar expuesto, también se le quitan las crisis, aparentemente. Pero si es alérgico, puede presentar más adelante también nuevamente crisis, y más si fuma y otras cosas, ¿no? Sí, por supuesto que influye ya mucho. Sí. El asma es contagiable. No, no se contagia, el asma no se ¿Se contagia. nace con él? En algunas ocasiones tiene el componente hereditario, cuando es alérgico. Cuando no, puede tener asma o desencadenar asma por otros factores. Háblame de otro tipo de alergias. Vamos a hablar del de las ronchas. ¿Qué Ujú, sucede con las ronchas? ¿Cómo sabemos que en un momento dado es una alergia o no es sarampión, varicela, otro tipo de claro. enfermedad? Sí, normalmente la gente tiene ronchas y dice, ay, mi alergia, ¿no? Me salió una alergia y empiezan a rascarse, es que es mi alergia, pero no toman en cuenta que pueden ser muchos otros factores. Por ejemplo, volviendo a lo de los albergues, Ujú. puede haber epidemias de sarna, porque si hay gatitos, perritos ahí cerca, porque entonces, ay, es que es mi animalito y los empiezan a reunirnos los animales y personas, entonces empieza a haber una multitud de factores que pueden desencadenar sarna y las pueden confundir con alergias. Mucha gente no sabe, la que nos escucha, nos ve y todo. Sí. ¿Qué es la sarna? ¿Cómo viene? Cuéntame de eso, porque a mí ya me pasó, Ya me dio comezón, ya me sí, yo está dando tengo comezón, comezón. pero cuéntame Sí, tú, por favor, para que sobre todo la gente que nos escucha y pueda estar bien enterada de esto y sobre sí, todo que están en los albergues o en otros sí, lugares, bueno, cómo sí, evitar y cómo cuidarnos de esto, sí. pero ¿qué es? Lo primero es la higiene, ¿no? Es una infección de la piel Ujú. producida por un parásito. ¿Algún animal? Sí, un animalito. Decirlo así cotidianamente, por decirlo en forma ambigua, es un animalito que puede causar este tipo de lesiones. Van avanzando en la piel, causan esa roncha y esa comezón. Entonces, lo que se da es un tratamiento antiparasitario, local y a veces sistémico, o sea, tomado también. Lo importante es la higiene. Lo más importante para evitar este tipo de contaminación, de infecciones de la piel, llámense sarna, llámense otro tipo, piojitos, por Ujú. ejemplo, Cilindres, chinches, piojos, piojos, todo todas esas esto cosas. o sea, cotidianamente se llaman y en los albergues van a ser importantísima, ahí sí se transmiten, ahí sí se pegan, eso sí se contagia y es una epidemia en los albergues y en los lugares donde hay mucha gente hacinada, ¿no? ¿Esta sarna de la que hablamos viene de los perros, viene de los No animales? necesariamente, ¿Puede ser de una persona a la así otra? es.
sí, ¿Y sí, qué es lo que tendríamos que no hacer? Además, ok, tener limpieza, limpiar diariamente nuestro albergue, limpiar el sí. lugar en donde estamos. En la ropa, en las camas, chinches, piojos, pulgas, el sarcóptes, que son todas, el sarcóptes es el nombre de del que produce este problema de la sarna. Entonces, todos estos son vectores, la cama, la ropa. Por eso muchas veces dicen, es que yo doné ropa, es que yo doné esto, yo Hay doné problemas por colchones. eso, ¿eh? Precisamente eso es de lo que yo quería comentar. No es alergia, evidentemente, pero son los vectores. Cuando la gente a veces dice, "Ay, ya no quiero ese colchón viejo y lo voy a donar", entonces nos mete a la Secretaría de Salud y a todos los médicos en En un grandes problemas. problema. Y entonces dicen, es que no dieron lo que yo doné. No, no lo podemos donar, no podemos, tenemos que revisarlo. Por eso cuando llega a los hospitales, todos estos los centros de acopio llegan al hospital, todo este material que donaron, o a la Secretaría de Salud, o a las instituciones, Cruz Roja, lo que sea, que estamos nosotros recibiendo algunas donaciones, Recopilando, correcto. tenemos que revisar todo esto y que esté bien limpio para poderlo llevar a las comunidades o para poderlo llevar a los centros de acopio. No podemos repartirlo tal cual viene. Tenemos que revisarlo, que no lleve vectores de infección, que no sea un medicamento caduco, que no sean todos estos Decir tipos de como casi, cuestiones. casi esterilizarlo. Pues En algo un así, momento es dado, cuando difícil, la pero ropa, sí, porque la ropa viene usada. Regresamos platicando de sí, esto, doctora. sí, claro. Vamos a una pausa y regresamos aquí en su programa de Voces Niños. El tema, alergias en época de contingencia. Y bueno, continuamos aquí en su programa de Voces Niños. El tema del cual estamos platicando son las alergias en época de contingencia. Y se encuentra con nosotros la doctora Nora Ernestina Martínez Aguilar, que es pediatra inmunoalergóloga del Hospital del Niño y el Adolescente Morelense. Y bueno, pues continuamos platicando, doctora. Al irnos hablábamos de las donaciones que se han estado dando, de lo que ustedes recolectan, la gente lleva y que qué gusto que lo hagan y que ojalá lo sigan haciendo porque siempre se necesita. Pero llevan ropa, ropa usada, llevan medicamentos de los que les sobran en casa. Dime qué beneficios o qué prejuicios trae todo esto. Sí, en realidad agradecemos, Sí, ¿verdad? por supuesto. Sinceramente, porque pues muchas veces carecemos de esas cosas, pero los medicamentos muchas veces están caducos Ok. y, caray, luego se provocan las lesiones dérmicas, las ronchas, que dicen es alergia. Y pues es porque muchas veces los medicamentos están caducos. Si alguien se toma un medicamento que está caduco, le puede causar lesiones en la piel que no son necesariamente No, les puede alérgicas. Y causar bueno, lesiones y se pueden ahogar y pueden mil cosas, intoxicarse y así 20,000 es. Y detalles. esa intoxicación se confunde muchas veces con alergia y no, lo que pasa es que el medicamento está caduco, está abierto, está en malas condiciones, entonces todo eso lo tenemos nosotros que volver a revisar para ver si funciona. Cuando llega a ustedes la ropa, los medicamentos, ¿qué hacen? Los seleccionamos, hay estudiantes de enfermería, estudiantes de medicina que nos están apoyando y nosotros, algunos médicos, estamos supervisando que realmente se haga adecuada, pues el chequeo de todo esto Sí, para que sí. se pueda reutilizar, ¿no? La Y ropa, entonces ya, no, la ropa muchas veces la tenemos que tirar porque está sucia, está en malas condiciones, vienen con vectores, como decíamos, por decir ujú. chinches, piojos, pulgas, etcétera, entonces se tiene que desechar, ¿no? Entonces se recomendaría que en caso de que de verdad, y sí, sí es funcional, que lleven los medicamentos, que lleven ropa, pero que sea en buen estado, que sea limpia, ¿no? Que Claro, la laven en su casa y además los sí, medicamentos que verifiquen, como dice la doctora, que estén en buen estado, en buenas porque es muy condiciones. importante y además si lo necesitan. Claro, no, y además, o sea, lo que pasa es que cuando se confunde con alergia, todo el mundo receta antihistamínicos, ¿no? Hasta en algunos programas de televisión, radio, etcétera, que no quiero decir nombres, pero se recetan, se autorrecetan Claro, anuncian para medicamentos la como alergia, cualquier cosa. antialérgicos. Entonces, la gente abusa de esto sin saber que tienen muchas complicaciones, pueden tener muchísimas complicaciones cuando se automedican antialérgicos, antihistamínicos Háblame, y por así. favor, precisamente, doctora, de qué es lo que puede suceder si no están bien medicados y si no toman lo que debe de ser cuando tienen una alergia. Sí, o sea, las complicaciones por tomar lo que no debes de tomar o por no ir adecuadamente a un médico, a un alergólogo, o sea, sin prescripción, las complicaciones son muy graves, ¿no?
que pueden empezar desde, bueno, una ronchita hasta crisis convulsivas. Con eso te digo Correcto. todo, ¿Pueden ¿sí? llegar a la muerte? Puede llegar la muerte, claro. Si tomas un medicamento que no está adecuadamente recetado, inclusive aunque esté recetado, hay gente que es susceptible, Sí, ¿no? por Y supuesto. aunque se lo receten bien, con la condición, con el diagnóstico adecuado, la gente si es susceptible a ese medicamento puede tener unas complicaciones hasta mortales. Pero entonces si se la automedica, peor, ¿no? Por supuesto. Me comentabas, por ejemplo, la gente que tiene alergia o que tiene asma, una vez que los padres lo detecten o o los tutores que vivan con los hijos deben de acudir a su centro más cercano y posteriormente ellos los canalizarían en caso de ser necesario con ustedes. Claro, con el alergólogo, con el neumólogo, con el dermatólogo, dependiendo del caso que sea, ¿no? Porque, como te comentaba, las ronchas no todas son alérgicas. Algunas pueden ser por infección, como nos decíamos en ese otro tema, Ajá. o pueden ser por problemas más graves, como un lupus, como otras cosas más graves, de un problema de tiroides, y entonces no se detectan a tiempo, porque, ay, es una ronchita, tómate Claro, hay esto. puntos que no toman en cuenta. Yo he visto niños, de hecho, en los colegios, que luego tienen ronchas, al tiempo ya no las tienen, luego se les vuelven a aparecer. Puede ser hasta nervioso también. Es una dermatitis atópica, seguramente, o probablemente pueda ser una dermatitis atópica. Eso también hay que tratarlo con un dermatólogo, con el alergólogo, porque evidentemente la dermatitis atópica es muy compleja, es un problema muy complejo que tiene que ser tratada en forma por varios médicos, ¿no? En forma conjunta con varios médicos. ¿Qué mensaje, qué podrías comentarle a la gente que nos escucha por la radio, que nos ve por la televisión y también por los medios, internet y el Twitter y todo esto, los medios? ¿Qué les podrías tú decir para que pusieran una mayor atención y ahorita, sobre todo en esta época que estamos en contingencia, ¿no? Sí, o sea, todos los medios son muy buenos, sin embargo, hay que tenerlos con reserva. O sea, no podemos irnos a Internet y decir, ah, bueno, tengo una roncha y todo lo que Internet me dice que haga, eso es lo que voy a hacer. Necesitan ser bien diagnosticados. Por favor, tengan mucho cuidado en no automedicarse. En primera, pues antes se hacía caso a la abuelita y a lo mejor no había menos complicaciones que ahorita se meten a Internet y creen que tienen algo. Claro, ya sienten los síntomas, esos son los Y esos míos. son los míos, y entonces se empiezan a autorrecetar, ¿no? Las Sí, personas. Y por como aquí en supuesto. México tenemos a veces mucho acceso a todos los medicamentos, entonces esa es la complicación. Y ya cuando llegan complicados, tomándose medicamentos que no deben de haber tomado, es más difícil para nosotros tratar a un niño que lo automedicaron a un niño que llega con un problema limpio, ¿no? Pues ayuda a la limpieza que se tenga en Claro, casa, que es sobre todo, eso es básico, que estén limpios todos las sus manos, trastos, todo. eso, las manos, porque las manos parece que no, pero contagias unos a otros, estamos hablando de la sarna, o Claro, sea, donde le des la mano a alguien con granitos y entonces ya es un contagiadero, pero tremendo. También hablamos de los vasos, todo lo que sea una limpieza general en casa, ¿no? Los que sí. puedan verdaderamente hacerlo, eso sería uno de los puntos. Sí, la hidratación, el lavado de ojos, el lavado de nariz, gargaritas, lavado, cepillado de dientes, gargaritas con bicarbonato puede ayudar un poco. O sea, también hay mucho chisme con respecto a lo del pH, que si alcalino, que si ácido, no. Cada parte del organismo tiene un pH específico. Ujú, El de la piel es un pH ácido, el de la boca un pH neutro entre 7, alrededor de 7. ujú. Entonces, cada parte de nuestro organismo, de nuestros tejidos, tienen un pH óptimo. Tampoco irse con eso que dicen en internet, no, es que esto y aquello, no. Cada órgano tiene un pH específico que no podemos romper porque se rompe la barrera y entonces vienen las infecciones y las complicaciones. Entonces, no hacer caso a muchas de estas cosas. El lavado de ojos, el lavado de nariz, gargaritas, cepillado de dientes, las medidas básicas de higiene son fundamentales y de los alimentos también. Eso es lo que te iba a Ujú, preguntar precisamente. Siempre intervienen alimentos, siempre claro, dicen, por es supuesto. que la buena alimentación es realmente la vida de una persona, ¿no? Así es. ¿En qué beneficia? Ahorita con lo de nutrigenómica nos explica todo, ¿no? Los elementos genéticos de la nutrición nos dan el panorama completo de por qué las enfermedades tienen su origen genético o epigenético, etcétera. Entonces, si tú te alimentas, el organismo tiene que metabolizar sustancias, carbohidratos, lípidos, proteínas, pero si comemos plástico, pues no lo puede digerir. Por supuesto. Entonces, eso no es alergia, es simplemente que nuestro organismo, nuestro hígado no está produciendo enzimas para degradar esos
plásticos o esas sustancias químicas para preservar preservativos, conservadores, etcétera, o aditivos. Esas sustancias químicas en especial no las puede metabolizar el organismo tan fácilmente. Y ahí es donde empiezan los Y es donde conflictos. empiezan algunas patologías o muchas patologías. Entonces, se sugiere tener una alimentación sana, Claro. fuera de chatarras, de papitas, Sí. de cereales que no Que tienen funcionan. muchos conservadores y aditivos, colorantes, que el organismo no Esto metaboliza. ayuda, entonces, punto 1, la alimentación, La higiene. la higiene. Procurar no estar en lugares donde haya mucha contaminación de Eso. polvo, etcétera, ¿no? Utilizar un tapabocas. En donde hay mucho polvo. La Ujú. piel también lubricarla, protegerla. Y asistir a su centro de salud más cercano, Claro. ya que en caso de ser así, serían canalizados, ¿no? Al Directamente ya con especialista. ustedes. Claro, claro. Porque en algunas ocasiones ustedes tienen urgencias Sí, claro. y llegan ahí directamente. Ya Sí. muchos ya saben, llegan ahí, pero sería mejor llegar a sus centros de salud para que tampoco Se sature. se sature y ahora Claro. que es más Sí. difícil, pero no se sature y que puedan tener la atención especializada para todos, ¿no? Claro, si es una emergencia, se atiende la emergencia, obviamente, pero sí, si tiene que analizarse el caso, pues es Ujú. mejor que vayan con su médico de cabecera, ¿verdad? Con su médico familiar primero y luego ya, si es necesario alguna otra intervención, pues ya que lo canalice al especialista. Doctora, pues agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros en este programa de Voces Niños. Esperamos verte pronto. Muchísimas gracias, el gusto es mío. Y bueno, pues yo soy su amiga Marisela González. Nos vemos la próxima semana con mucho más en su programa de Voces Niños. Hasta pronto.